Pero, aunque desde finales de la Edad Media el asturiano empezaba a sufrir un importante retroceso, no supuso su fin. Por ejemplo, en la llamada Edad Moderna va a volver a haber textos en asturiano, y ahora esta vez sí, ya literarios. Tenemos el ejemplo de Antón de Marireguera, que se convierte así en el primer escritor conocido en asturiano y que lleva la literatura en esta lengua al barroco. Comienza el cultivo de varios temas cultos. Las obras poéticas son de carácter religioso o retoman la tradición grecolatina Dido y Eneas o Píramo y Tisbe. Además de esto, surge el teatro, en el que no solo hay denuncia, sino que además hay una toma de conciencia con la situación de la propia lengua. Por ejemplo, en la obra teatral El alcalde, del citado Mario Reguera, se ridiculiza un personaje que habla en castellano para presumir de una buena posición social. El asturiano se valora así en esta época como lengua propia del pueblo por muchos intelectuales de la aristocracia y el alto clero, y además como una seña de identidad histórica de los asturianos, como hace el historiador de Cangas en la Arcea, Luis Alfonso de Carballo. Por desgracia, ni en León ni en Miranda de Duero aparece ningún escritor en estos siglos y la situación del idioma sigue allí arrinconada en el terreno de lo oral y siguiendo la misma dinámica que en los siglos oscuros. Es de destacar la coincidencia en no más de 20 años del primer autor en asturiano y la inauguración de la Universidad de Oviedo, con el ambiente intelectual que ello promueve en la ciudad y en sus alrededores. No es raro, por lo tanto, que el primer poema en esta lengua sea editado o conocido a consecuencia de que es el ganador de un concurso de poesía hecho en la ciudad de Oviedo. En el siglo XVIII, la Ilustración da con fuerza en Asturias en la época, siendo la época y encabezada en un grupo de intelectuales encabezados por Gaspar Melchor de Jovellanos, que todo el mundo conocemos. El propio Jovellanos y esos intelectuales van a comenzar la defensa de la lengua y a darle el valor necesario. Surge entonces una preocupación por la situación del idioma y una necesidad de dotarlo de instrumentos que posibiliten conseguir un futuro y que valgan para normalizarlo socialmente. Es por eso que el mismo Jovellanos propone la creación de una academia con el objetivo de normativizar y recoger la riqueza de la lengua. Nace así, en el año 1788, un diccionario etimológico, del que por desgracia no sabemos nada, y es en el siglo XVIII en el que las letras asturianas ven a la primera mujer escritora, Josefa Jovellanos, hermana del pensador Jovellanos. El asturiano va así cogiendo fuerza entre las capas sociales dominantes y en la intelectualidad, además de asentarse las bases de un conocimiento de la situación de la lengua y de los objetivos a conseguir para su plena normalización. Es una época de puesta en valor de sí misma y de continuación de la literatura que ya había comenzado en el anterior siglo, el propio Mario Reguera, conservándose en este caso géneros poéticos y el género teatral, que también busca acercarse al gran público. Llegamos así al siglo XIX. El siglo XIX es época de regionalismo, en el que se continúa y antologa la tradición literaria asturiana con la publicación en 1839 de la colección de poesías en dialecto asturiano de José Cáveda y Nava, que antologa a todos los creadores anteriores y es así el primer libro realmente escrito en asturiano. En este siglo siguen las preocupaciones de los ilustrados por la situación de la lengua y su normalización y normativización. En 1869 tendríamos la primera gramática asturiana de Junquera Huergo, aunque no se publicó hasta 1991 por la Academia de la Lengua. El asturiano va llegando a la sociedad por las ideas ilustradas
y el príncipe francés Luis Luciano Bonaparte le encarga a Manuel Fernández de Castro, obispo, poeta y traductor al asturiano de obras religiosas, hacer una traducción al asturiano del Evangelio según San Mateo, el cual fue publicado, casualmente y llamativamente desde luego, en 1861, pero en Londres. El siglo XIX es una época de migración en la que el asturiano, al igual que ahora, tiene que escapar de esta tierra, y lo que hace es que el idioma que lleva consigo, el idioma materno, se va a mantener vivo en las comunidades emigradas, que van a hacer que muchos artículos, van a producir muchos artículos en revistas y alguna que otra obra literaria como Camín de la Romería. Se consolida así el prestigio del idioma y hasta la prensa asturiana incluye noticias o artículos en asturiano, destacando por ejemplo a Enriqueta Fernández Rubín en esa faceta periodística. Llegamos ya al siglo XX, el siglo en el que al menos yo nací, con lo cual en este siglo, hasta ese momento, la sociedad asturiana pues era mayormente rural. Hasta bien entrado el siglo XIX era mayormente rural, pero a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX comienza un proceso de industrialización desencadenado por la revolución industrial, tardía aquí en España y en Asturias, pero que al final llegó. Lo que va haciendo que esta población vaya desplazándose poco a poco a las zonas urbanas para trabajar en las nuevas industrias que se van creando, industrias y minería. Como las ciudades eran, por otra parte, los principales centros administrativos y los lugares donde vivían y dominaban los sectores más castellanizados, se entiende que ese desplazamiento masivo de la población rural coincide con un gran desarraigo lingüístico. Especialmente porque, a diferencia de lo que sucedió en otros lugares, como por ejemplo Cataluña o Euskadi, el nuevo sector dominante, la burguesía, que vivía de esas nuevas industrias, no asumió un compromiso de defensa de la lengua autóctona y más bien intentó hacerla de menos y ridiculizarla como marca de aldeanismo, escogiendo el uso del castellano como signo de diferenciación social frente a las capas populares y como requisito necesario pues, para el ascenso social. Además de esto, la escolarización masiva de la población siempre ha sido y sigue siendo en castellano y sin tolerar la presencia del asturiano en los ámbitos de estudio, así como también desenvolviendo los grandes medios de comunicación de masas, como la prensa y la radio, que llevaban el castellano a la mayoría de la población, el único idioma en el que se podía hablar. Es en esta época, en el siglo XX, en el que se produce una fuerte castellanización. La literatura sigue mayoritariamente los caminos abiertos en el periodo anterior. Además, los apoya el triunfo a nivel del Estado del sainete, del género chico, etc., ¿no? Es al final del siglo cuando surge la posibilidad, ya con el establecimiento de la democracia y con el surgimiento de las comunidades autónomas, en concreto de la asturiana, de la Academia de la Lengua, de una cierta normalización y también de un caballo de batalla en la que se ha convertido la lucha por el asturiano, que es su conversión en lengua oficial. No se ha conseguido. Hubo un momento clave, en los años 90, finales de los 80, 90, en el que podía a lo mejor haberse conseguido. El inicio del siglo XXI y sobre todo la crisis que nos está todavía afrontando desde el año, que tenemos que estar afrontando desde el año 2009, no ayuda. Se ha considerado ya como un tema menor, como un tema inferior, y por lo tanto al que no hay posibilidad de poder desarrollar demasiado. Quede constancia de todo esto,
que dé constancia de todo esto, porque estamos en la semana de les lletres asturianes. Esta semana es la 37 edición de la Setmana de les Lletres Asturianes, algo que la Consellería de Cultura correspondiente del Principado de Asturias hace desde hace esas 37 ediciones, como comento. Todo es poco para poder salvar algo que es patrimonio de todos. Es patrimonio de todos, de los asturianos, los principales, pero también de los aragoneses. Los aragoneses forman parte de un estado que se llama el Estado español, que se llama España. A mí me duele que se pueda perder elementos culturales de Aragón, de Ávila o de Asturias, porque esto es de todos. No es un idioma para tirarlo a la cara de nadie, sino que es un elemento que tenemos junto con cualquier otra cosa. Todo el mundo entendería que se gastase dinero para salvar un monumento del prerrománico. No entiendo por qué algo de la misma época, cultural, como es en este caso y social, como es en este caso la lengua, no solo no genera interés, sino que además se considera como algo a abatir por parte de algunos sectores. No es lógico, no es normal. Espero que este pequeño programa sirva para hacer cambiar un poco el pensamiento. Finalizamos así el primer programa, el programa 0, la prueba humana. Quiero agradecer a todos el interés de este programa, que desarrolláis por escuchar este programa, y espero veros en la siguiente edición. No sé cuándo va a ser, cuando pueda. La siguiente vez seguro que ya seremos alguno más. Bienvenidos a Humana.